Buenos días. Eh, bueno, pues es una alegría grandísima poder estar aquí y sobre todo, la primera cosa, estar aquí. Creo que pues para mí ha sido una sorpresa, digamos, eh, no estaba todo así completamente programado, pero el Señor pues hace que coincida todo para que uno pueda disfrutar de estos días, ¿no? Y sobre todo lo que estamos intentando hacer, ¿no? Profundizar, seguir profundizando, asimilando la herencia, el legado que hemos recibido de Jaime. Y creo sinceramente que es una riqueza grandísima, porque no hay duda de que la persona del fundador encarna de manera particular y único el carisma con el que el Espíritu Santo ha querido enriquecer a la Iglesia. Y este seguir profundizando en la figura de Jaime, pues también lo sabemos, ¿no? Que no todo el mundo siente la misma necesidad en este momento, o no todo el mundo lo vive de la misma manera, ¿no? Los hay que dicen, bueno, pero si dejar ya de hablar de Jaime, si él mismo ni siquiera lo quería, ¿no? Y sin embargo, creo que hay mucho todavía que profundizar y asimilar de él, ¿no? Y en la medida en que profundizamos, nos ayudará a distinguir todo lo que ha sido su carisma personal de lo que es el carisma institucional que él ha transmitido y nos ha dejado, ¿no? Y esto me parece muy importante, ¿no? Lo que realmente es don y carisma comunitario, que todos tenemos que encarnar y asimilar, y lo que es un don y un carisma suyo que también es bueno apreciar, ¿no? Pues seguimos teniendo necesidad de beber de la espiritualidad de Jaime. Para mí esto es vital, ¿no? Seguimos teniendo necesidad. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder el filo de nuestro carisma y convertirnos en consagrados, que está muy bien, que no es cosa de poco, pero pierdes el filo, pierdes lo concreto, pierdes la especificidad. Si no seguimos profundizando y meditando sobre la espiritualidad de Jaime, corremos ese riesgo, que al final podremos hacer mil cosas dentro de la iglesia y la gente pues dirá, ¿a qué se dedican el Verbum Dei? Pues hacen de todo, un poco de todo. Tienen todo lo que pueda uno hacer dentro de la iglesia lo hace el Verbum Dei, ¿no? Y no queda claro exactamente cuál es el don y el carisma específico. Y me ha encantado la claridad con la que algunos discípulos misioneros han expresado cuál es nuestro carisma en el simposio, ¿no? Una de las pautas de Jean de Cebú pues me han parecido, bueno, todas, ¿no? Pero todavía no he podido escucharlas todas. Y ella misma, contando su experiencia, decía, por un tiempo estaba un poco confundida sobre cuál era el carisma específico del Verbum Dei. Yo creía que era la oración, el testimonio de vida y el ministerio de la palabra. Dice, en realidad luego me he dado cuenta de que esos son los medios para formar apóstoles, que esa es nuestra dedicación, ese es el punto de llegada de todo lo que hacemos, formar apóstoles. Y decía una frase que se la he escuchado a mucha gente y que la escuchamos a menudo y que Jaime mismo lo ha repetido. Decía, no es un carisma fácil. No es un carisma fácil. Y me llama la atención, ¿no? Que pasan los años, vas cambiando de lugar a lugar y escuchas esta misma frase. La escuchaba en Filipinas, la escucho en Italia, la escuchaba luego en los escritos de Jaime, la ves de vez en cuando. No es un carisma fácil. Porque también es verdad que tiene dedicarte realmente a este carisma
creer en él y no irte a cosas un poco más seguras o que te den un poco más de satisfacción en ciertos momentos, no es fácil. Y también por la inestabilidad económica que comporta, pues que también a veces nos deja un poco con la duda, Señor, ¿a qué me dedico? ¿No? En una de las charlas de Jaime también decía eso, ¿no? Dices, da poco dinero, da poco dinero. A veces uno se queda un poco como diciendo, Señor, me estoy dedicando a formar apóstoles, pero estamos con el agua al cuello, ¿no? No es un carisma fácil. Y corremos el riesgo de pues, querer bañarnos y guardar la ropa, ¿no? Al menos salvo mis habichuelas, me dedico a algo que me dé las habichuelas de cada día y luego ya vemos a ver en el tiempo libre qué me queda para dedicarme al carisma, ¿no? Por eso necesitamos seguir confrontando nuestra vivencia del carisma con las predicaciones de Jaime, con las oraciones de Jaime, porque ni siquiera se trata de decir, bueno, vivo los 4 ejercicios y las 4 fuentes de espiritualidad, porque eso también es patrimonio de toda la Iglesia. La mayor parte de las comunidades religiosas pues viven los 4 ejercicios y me llama la atención un día preparando una formación sobre las fuentes de espiritualidad que hay otras comunidades que tienen las mismas 4 fuentes de espiritualidad que tenemos nosotros, ¿no? Escuchad esta frase, a ver si no parece una de las frases de nuestros estatutos o de las constituciones. La espiritualidad de comunión y misericordia está configurada en sus 4 fuentes, de donde alimentamos y en las cuales cimentamos nuestra entrega. Están basadas en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Son la inhabitación de la Trinidad de nosotros, la Santísima Eucaristía, Cristo crucificado, cuerpo místico de Cristo y María. ¿No? Pues esto es de las hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. No es de una página Verbundey, ¿no? Por eso el filo de los escritos de Jaime y de la espiritualidad de Jaime, porque no es solamente beber de la Eucaristía, sino de la espiritualidad eucarística de Jaime. No es solo beber de María, sino de la espiritualidad mariana de Jaime. Es que son distintas. Es que tú escuchas el canto Quisiera, Señor, que exprime ahí toda su espiritualidad eucarística, la sangre, un reguero de sangre que detrás del pecador, y dices, bueno, ¿qué espiritualidad eucarística de otras comunidades tiene toda esa dimensión de el grano de trigo molido, exprimido, que luego Jaime ha tenido una percepción eucarística que no es la misma percepción eucarística que puedes beber de otras fuentes de la Iglesia. Es mucho más... Para Jaime, la Eucaristía no es solamente estar delante del Santísimo y experimentar un momento de paz, es ver en él la entrega, la humillación, el Jesús que se parte y se comparte. Es decir, si yo no bebo de Jaime, puedo beber de las 4 fuentes y no ser Verbundey. O no vivir la espiritualidad Verbundey, por decirlo así, ¿no? Porque estoy bebiendo de otras espiritualidades eucarísticas o de otras espiritualidades trinitarias o de otras espiritualidades marianas que están muy bien y que son parte de la Iglesia y que son patrimonio de la Iglesia. Pero Jaime le da un toque muy particular. La espiritualidad mariana de Jaime no es la misma espiritualidad mariana de tantas otras comunidades marianas. El sí de María, el unir nuestro sí al suyo, María que no es la inalcanzable, sino que María es la que me asegura el poder seguir a Jesús hasta el final, la que está al lado de mi cruz, la que me empuja, la que me dice, hijo mío, yo estoy aquí, adelante. Por esto es tan importante seguir bebiendo de Jaime, de su espiritualidad. Y esto no es una cosa que se adquiere de una vez para siempre, como diciendo, bueno, pues ya hemos estado con él, lo hemos escuchado y ya está.
pues ya he adquirido la espiritualidad de Jaime, sino que ahora mismo, leyendo sus escritos, meditando sus escritos, nos damos cuenta de que tenía mucha más riqueza de lo que uno ha podido asimilar y beber cuando lo escuchaba. Porque también, pues, estamos diciendo también mucho en este tiempo, su propia humanidad, pues como toda la humanidad de cualquiera de nosotros, en ciertos momentos ha velado la riqueza que llevaba dentro, por su propio carácter, porque cada uno de nosotros tiene un carácter y no todos conectan con tu carácter. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se ha bloqueado delante de la personalidad, de la persona, del carácter, ¿no? Y a lo mejor eso ha impedido que pudiera llegar toda la riqueza que ahora mismo, leyendo sus escritos, dices, madre mía, lo que estaba viviendo, pero vamos, es que ni por asomo había yo recibido todo lo que estoy recibiendo ahora. Y qué importante es cada vez más, porque la vivencia del carisma está llena de decisiones importantes. La vivencia del carisma no es una decisión que uno toma cuando hace los votos perpetuos y que ya está, ya te acompaña hasta que te mueras. La vivencia del carisma se va ratificando y te encuentras delante de cruces en el camino donde te parecen que los dos caminos son buenos y tienes que elegir uno, y nos tiene que seguir iluminando la vida de Jaime y la espiritualidad de Jaime en todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque un cierto camino me puede llevar a una generalidad de consagración y otro camino te lleva a vivir el carisma realmente con todo su filo. Y lo vemos en Hechos 6:4, en ¿no? Nuestra cita. Es un ejemplo clarísimo de esto. La comunidad cristiana la primera comunidad tuvo que seguir tomando decisiones muy importantes que hubieran condicionado lo que hubiera sido después. Y ahí, en ese momento, se reúnen y no se sabe exactamente lo que hablaron, no están las actas de esa reunión que tuvieron los 12 apóstoles en ese momento, pero lo que sí se sabe es la conclusión a la que llegaron, ¿no? No nos podemos dedicar a otra cosa que no sea la oración y el ministerio de la palabra. Y si vamos a las reflexiones de Jaime, pues Jaime siempre une esa cita con Lucas 4, 43, 44, ¿no? Cuando Jesús estaba orando y le llevan un montón de enfermos y Jesús dice, no, tengo que ir a predicar a otros lados porque para esto he sido enviado, ¿no? ¿Quién sabe si en esa reunión de los 12 apóstoles alguno de ellos se acordó de ese momento concreto? No lo sabemos, ¿no? Pero Jaime siempre las ha unido, esas dos citas, ¿no? Y siempre decía, pues me hubiera bastado que uno de los 12 en ese momento de decisión se hubiera dedicado a las mesas, me hubiera bastado que uno se hubiera dedicado a eso para tomar la decisión de no dedicarme a formar apóstoles. Pero ver que los 12 se dedicaron a eso, dije, pues esto es. Jesús dijo que se dedicaba a eso. Los 12 que se dedicaban a esto. Pues esto es. Y en estos días que estamos teniendo tandas allí en Italia de ejercicios para la familia Verbundei, pues ha sido muy bonita la última semana de ejercicios que hemos tenido. Y hay una discípula misionera que me toca mucho porque ella era musulmana hace 8 años, además musulmana convencida, digamos, ella no... inició su camino de conversión porque se había enamorado de un cristiano, ¿no? Entonces quería un poco como demostrarle que de alguna manera estaba un poco abierta, digamos, a iniciar un camino con él porque
porque dice, pues me voy a acercar a Jesús, de todas maneras es profeta también para nosotros, Jesús es profeta, entonces no hago nada de malo, ¿no? Y entonces empezó a acercar a Jesús y al principio ella, porque luego lo contaba en su bautismo, lo contaba en su testimonio, dice, yo pensaba, digo, bueno, pues me bautizo, pero sigo siendo musulmana, ¿no? Decía ella. Pero ¿qué pasó? Pues al final no salió, la historia con este chico no salió, pero ya la había enganchado Jesús, ¿no? Entonces siguió y se bautizó. Y ahora hace retiros de semana, pues cada año, y ya es el tercer año que los hace, y me impresiona su asimilación de la fe y del carisma, es increíble. Hace unas oraciones comunitarias y una de las oraciones que hacía era esta: gracias Jesús por la vida de Jaime, porque gracias a su amistad contigo estamos todos aquí ahora. Gracias a su amistad contigo. Entonces me ayudaba, porque no habíamos hablado de amistad, lo sacó ella de su propia oración. Me venía, mientras escuchaba esto, me venía la cita de la sabiduría, sabiduría 7:27. Sabiduría 7:27. Siendo una sola todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Yo creo que estas son las dos dimensiones esenciales para Jaime, amigos de Dios y profetas. Esto es lo que ha hecho Jaime, amigos de Dios y profetas, que no es otra cosa que pues Marcos 3 del 13 al 14. Marcos 3 del 13 al 14. Jesús subió, llamó a los 12, llamó a los que él quiso y les predestinó para que estuvieran con él y para enseñarles enviarles a predicar, ¿no? Estar con él, ser amigos de Dios, ser amigos de Jesús y ser profetas, ser enviados, ¿no? Yo creo que esta ha sido la vida de Jaime. Se ha dedicado a hacer amigos de Dios y profetas. Y conocer cada vez más a Jaime nos tendría que ayudar y nos puede ayudar a tener cada vez más esos reflejos carismáticos mientras estamos haciendo la misión. Pues igual que un carmelita, pues a lo mejor está pasando una cierta crisis y dice, pues esto será como la noche oscura de San Juan, ¿no? Cuando en la medida en que bebes de los santos, según te van pasando situaciones en tu vida, te vienen esos reflejos, ¿no? De acordarte, pues esto es como lo que le pasó a... Esto es como lo que le pasó a San Juan, esto es como lo que le pasó a San Francisco. Nosotros, bebiendo de Jaime, tendría que provocar en nosotros esos reflejos carismáticos. Esto es como lo que le pasó a Jaime. Y entonces, pues yo ya tengo una guía, yo ya tengo una fuente a la que ir y decir, ¿por qué Jaime hizo esto? ¿Por qué Jaime tomó esta decisión? ¿No? Nosotros lo hacemos espontáneamente con Jesús, con el Evangelio, pero tendríamos también que añadir pues esta forma concreta del seguimiento de Cristo que nos la ha reflejado a través de la vida de Jaime. Y es verdad que estamos todavía quizás en la etapa de publicación del material, ¿no? De elaborar, de la publicación de sus escritos. Y después de esta etapa, pues vendrá la etapa de la reflexión, de reflexionar, de elaborar, de empezar a reflexionar juntos sobre lo que ha sido la vida de Jaime. Pero si no hay material, no se puede reflexionar, no se puede hacer todo ese trabajo luego de reflexión seria. Una vez que uno tiene el material, pues uno puede explicar o intentar comprender por qué Jaime hizo esto, por qué Jaime dijo esto, por qué aquí parece que Jaime se contradice.
aquí está diciendo una cosa, pero en el otro lado dijo una distinta, pues uno intenta también entender qué situación se estaba viviendo en ese momento y qué situación se estaba viviendo en ese otro momento, o a qué público estaba predicando, en qué país estaba predicando en ese momento o en qué país estaba predicando en ese otro, ¿no? ¿Qué circunstancias lo movían a predicar una cosa o la otra? Pues como Jesús, pues es que Jesús es lo mismo, ¿no? Predica en las bienaventuranzas, si te dan en el monte, en el sermón de la montaña, predica, si te abofetean en la mejilla derecha, pon la izquierda, pero luego cuando está en la pasión, está delante del sumo sacerdote y llega el soldado y le abofetea. Y Jesús dice, si he hablado mal, pues dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Digo, pues se le habrá olvidado su propia predicación. Jesús, ¿por qué no has puesto la otra mejilla? Pues hay que preguntarle a Jesús, ¿por qué dices esto en el Sermón de la Montaña y por qué cuando te sucede reaccionas así? Pues también en Jesús vemos a veces cosas que pueden contradecirse a sí misma, ¿no? O a veces dice, mi testimonio es válido porque yo no hablo de mí mismo, ¿no? Y luego 2 capítulos más tarde dice, aunque si yo hablo de mí mismo, mi testimonio es válido, ¿no? En Juan 5 y en Juan 7. Pues ¿por qué Jesús? Pues estas mismas cosas las vemos también a veces en Jaime, ¿no? Jaime mismo ha tenido muchas decisiones que tomar en esta travesía de la configuración del carisma. Ha tenido que tomar muchas decisiones y muchas decisiones muy importantes que han configurado lo que somos, ¿no? Aceptar o no a los matrimonios, pues cuando se le propuso, que no estaba en sus planes, aceptar a los misioneros, que no estaba en sus planes. Él decía, pues si los misioneros, si los hombres ya tienen el seminario, ¿por qué tienen que entrar aquí, ¿no? A contentarse de la aprobación del 93, de 2 institutos de vida consagrada. Podía haberse contentado y decir, pues está bien, pues muy bien, pues estos somos, ¿no? Incluso podía haber también tomado opciones de hacerse un nombre, aceptando más predicaciones externas, aceptando no concentrarse solo en el Verbum Dei, sino pues aceptar que además del Verbum Dei, él podía hacerse un nombre como un predicador del Evangelio y sin embargo renunció para concentrarse en el Verbum Dei. Jaime ha tomado muchas decisiones que han hecho que seamos lo que somos. Y se le han presentado decisiones muy importantes en su vida. Entonces, por eso es importante reflexionar sobre su vida y por eso es importante reflexionar sobre su espiritualidad, porque nos puede dar luz. Es que nosotros estamos tomando decisiones y estamos tomando decisiones muy importantes y si no contamos con su luz, estamos renunciando a algo muy importante que nos puede iluminar nuestro camino. ¿Cómo se vive el carisma después de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años? ¿Cómo vivir el carisma cuando soy viejecito? ¿Y cómo vivo el carisma cuando estoy enfermo? En fin, yo creo que hay mucho de lo que tenemos que todavía seguir bebiendo de Jaime. Necesitamos seguir bebiendo de Jaime. Y por eso, pues también me venía esta cita, ¿no? Pedir a Jaime que nos comparta 2/3 de su espíritu, ¿no? Decir, Jaime, aunque si tú ya te has llevado, ¿no?, un carro y un torbellino de fuego, dame tu espíritu, dame tu manera de afrontar las dificultades en el vivir el carisma, dame tu manera, dame tu celo apostólico, dame tu manera de orar. Me encanta pues esta cita que hemos escuchado en estos días, ¿no?, de Segunda Reyes 2. Segunda Reyes 2. Es muy gracioso todo el capítulo, realmente es, pues está Eliseo, pues Elías ha ungido a Eliseo y parece que Elías pues dice, mira, me tengo que ir, quédate aquí. Y Eliseo dice, no. Me ayudaba, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente en el Verbum Dei que dice, ¿por qué, o sea,
tienen como reparo a ensalzar a Jaime, ¿no? ¿Por qué vamos a ensalzar a Jaime si Jaime mismo nunca lo ha querido? Si Jaime mismo siempre ha dicho, no, déjame. Entonces vete a él, ¿no? Pues esto ha sido Jaime toda su vida, ¿no? Vete a él, incluso una discípula misionera italiana que vino al funeral de Jaime, es impresionante, ¿no? Porque pues vino con Richard, con Marta, con Belén, vinieron en coche después de 24 horas de travesía. Ella nunca lo había conocido a Jaime en persona, pero como ayudó a traducir el pregón del evangelizador al italiano y está ayudando a traducir, ha ayudado a traducir en las olas el libro de la vocación de Jaime, pues ella le dijo a su familia, que sepáis que cuando Jaime muera yo me voy a España al funeral. Ya tenía reservado su dinero, tenía su dinero reservado y todo, y dice, en cuanto Jaime muera yo voy a España al funeral, ¿no? Pues nada, pues fue recibir la noticia, se puso en contacto con Belén, Marta y Richard y en un coche vinieron en 24 horas de travesía, ¿no? Y llegaron aquí a las 3 de la mañana. Llegaron a las 3 de la mañana, pues se estaba haciendo pues vigilia, ¿no? Se iban tomando turnos para que hubiera siempre gente orando aquí. Y los tres, pues Richard, Marta y Belén, vinieron, saludaron y se fueron a dormir, ¿no? Y ella se quedó toda la noche, después de 24 horas de viaje, ¿no? Y dice que cuenta que se acercó al féretro, se acercó a Jaime y estaba allí mirándolo y dice que sintió en su corazón, vete a él, ve al sagrario. Y entonces estaba mirando a Jesús y alzó los ojos y se vino al sagrario. Y estuvo aquí orando delante del sagrario y después cuando nos lo contaba, a todo el mundo le decía, pues sabes que te ha hablado Jaime, o sea, sin duda ninguna te ha hablado Jaime, porque es lo que nos decía a todos cuando estaba en vida. Y dice, pues si yo nunca le he escuchado predicar, ¿no? Y dice, pues sí, pues era lo que te hubiera dicho si hubiera estado vivo en ese momento, ¿no? Y es verdad, pues hay gente que tiene reparo a hablar de Jaime porque le parece una traición a lo que él mismo ha vivido durante tanto tiempo, pero me ayudaba esta cita. Esta cita nos ilumina porque Elías insiste a Eliseo, quédate aquí, que yo tengo que ir allí. Y Eliseo dice, no, voy contigo. Y llegan a Gilgal y aparecen ahí 50 profetas. ¿Sabes que tu maestro te va a dejar? Sí, ya lo sé, dejadme en paz, no, callaos. O sea que la información, aunque no había WhatsApp en ese momento, llegaba tan deprisa como ahora. Y cuando llegaron allí, ya los profetas de allí ya sabían que Eliseo se iba a ir, ¿no? Y llegaron a Betel, o sea, y le dice, pues quédate en Gilgal, que tengo que ir a Betel. Y dice Eliseo, no, vengo contigo. Y se van allí y llegan otros profetas. Oye, ¿sabes que tu maestro se va a ir? Sí, ya lo sé, callaos, dejadme en paz, ¿no? Y Elías insistía, quédate aquí. Y Eliseo dice, no, voy contigo. Voy contigo. Y entonces le acompaña hasta que le dice, pídeme algo. Pues quiero 2/3 de tu espíritu. Dice, pues mira, pides poco. Pides poco. Y dice, bueno, pues si me ves mientras me voy, tendrás 2/3 de mi espíritu. Yo creo que tendríamos que tener esa insistencia de Eliseo. Una cosa es lo que nos ha insistido Jaime y otra cosa es lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Estamos bebiendo de nuestra fuente, que es Cristo, que es la Trinidad, que es María, que es la Eucaristía, que es el cuerpo místico, está clarísimo. Pero necesitamos también de su espíritu, de Jaime, la manera en la que él ha entendido el carisma, ha vivido el carisma, ha orado, ha predicado, ¿no? Y luego se ve pues, que recibió realmente 2/3 del espíritu de Elías, porque al final del capítulo le estaban insultando unos chicos, unos chiquillos, se iba hacia Betel y un grupo de chiquillos, es que la Biblia tiene unas joyas aquí, le estaba insultando, sube calvo, sube calvo.
Empezaron a llamar calvo a Eliseo y aquí se ve que realmente tenía el espíritu de Elías, ¿no? Porque invocó al cielo, los maldijo, vino un oso y mató a 42 de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que se quedó satisfecho, dice, realmente tengo el espíritu de Elías, ¿no? Pues eso, que podamos nosotros decir, Jaime, dame también, quiero recibir también de tu espíritu, ¿no? Que quiero tener reflejos carismáticos que tú tuviste, ¿no? Quiero que cuando tenga que tomar decisiones me acuerde de ti. ¿Qué haría Jaime en este momento? Está claro, ¿qué haría Jesús? Pero es que la vida evangélica se puede vivir en mil maneras, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones que conciernen la vivencia del carisma, yo creo que también es importante decir, ¿qué haría Jaime en este momento? ¿Qué decisión tomaría? Y eso significa que estamos recibiendo también su espíritu. Pues que podamos con María beber de las fuentes que Él nos ha dado y también cómo Él nos las ha dado.